Delcy Rodríguez afirmó que no se puede estudiar la economía venezolana, que nadie la entiende, que no la estudian en las universidades ni en los doctorados, porque no se puede entender lo que pasa en Venezuela. Pero ustedes saben que Venezuela, yo digo que la economía venezolana no le recomiendo a nadie que la estudie, porque estudiarla según los libros de la Escuela de Economía no lo van a entender. Yo no sé si esto es una burla o es una huida hacia adelante, como ellos hacen con todos los temas. Pero, en efecto, podría perfectamente no entenderse lo que pasa en la economía venezolana si no fuese porque hay un componente político detrás que lo único que quiere y lo único que prioriza es la permanencia en el poder del chavismo y el saqueo a la nación de manera sistemática y estructurada. Igual me va a permitir leerles algunos datos que ejemplifican un poco esto que dice Delcy, de que no se entiende la economía venezolana. Nadie entiende cómo el PIB de un país con una economía petrolera puede caer 80%. Nadie entiende cómo un país que llegó a ser rico y ser la gran esperanza de América Latina puede haber tenido la tercera hiperinflación más grande de toda la historia. Nadie entiende cómo en un país sin guerra más de 9 millones de personas han tenido que huir buscando mejores oportunidades. Nadie entiende cómo luego de haber manejado $1 trillón de renta petrolera, se hayan robado más de 600.000 millones de dólares según Transparencia Venezuela. Es que en un solo caso de corrupción que ellos mismos aceptaron, se robaron más de 23.000 millones de dólares en el caso PDVSA Cripto. Eso tampoco nadie lo entiende. Nadie entiende que se robaron todo el dinero del ferrocarril Tinaco-Anaco, así como de cientos de obras más. Eso tampoco nadie lo entiende. Nadie entiende que hayan destruido el bolívar, que le hayan quitado 15 ceros a la moneda y que haya tenido 4 nombres distintos nuestra moneda nacional por culpa de ellos. Eso tampoco se entiende. Nadie entiende que en una economía pujante como la que había en Venezuela en la década de los 90, entre Chávez y Maduro ya han expropiado más de 5.500 empresas. Nadie entiende cómo los venezolanos puedan sobrevivir con salarios y pensiones alrededor de $1 al mes. Eso tampoco se entiende. Nadie entiende que plataformas como Cachea hayan pasado de ser un simple negocio a prácticamente un salvavidas para cientos de miles de venezolanos, porque también destruyeron el acceso a crédito de todo un país. Nadie entiende cómo pudieron llevar a Venezuela a unos números sin precedentes, donde más del 90% de la población vive en condiciones de pobreza. Nadie entiende cómo los venezolanos perdieron 17 kilos en promedio en el año 2018. Nadie entiende cómo un país que construyó el Guri en su momento y que fue referencia a nivel mundial, hoy sufra de racionamientos eléctricos todos los días en todas partes de Venezuela. Nadie entiende que un país con las reservas de gas que tiene Venezuela hoy tenga problemas en el servicio e incluso cientos de miles de familias todavía cocinen a leña. Nadie entiende la destrucción de nuestro ecosistema para sacar oro, para sacar minerales o incluso para promover cadenas hoteleras de ellos mismos. Y sobre todo, nadie entiende que luego de 26 años en el poder y de haber acabado y destruido con la economía de un país, no asuman responsabilidades. Díganlo, quítense la careta, porque si el chavismo fuese sincero por una vez en la vida, lo diría. No le importan los venezolanos, lo único que les importa es su bolsillo y mantenerse en el poder para siempre. Esa es la verdad. Entonces, por supuesto, Delcy, no es que no se entienda la economía venezolana. Lo que no entienden los venezolanos es que ustedes sigan en el poder, luego de haber destruido el país, luego de haberse robado la elección presidencial. Porque lo que destruyó la economía fueron ustedes, expropiando empresas productivas solamente para robarse el dinero. Porque es que aquí la gente no se puede olvidar de casos significativos como el de Agroisleña, que lo volvieron agropatria y lo quebraron, ¿vale? Y le estoy nombrando una empresa grande en el sector de alimentos, que es un tema muy sensible para los venezolanos. Pero eso pasa en miles de empresas.
Lo destruyeron ustedes con el control de cambio. Por un lado, imprimiendo dinero sin respaldo en cada campaña que se les atravesaba por delante, en cada misión populista que se les atravesaba por delante. Y por otro lado, con un control de cambio permanente sobre el cual ustedes mismos montaron una de las mayores estafas y mayores saqueos a la nación, que fue el tema de los dólares preferenciales. Porque esos dólares, a esa tasa de cambio irreal a las cuales ustedes colocaron, a eso no tenía acceso el chamo de Petare, la señora de los teques, el abuelo de Tucupita. A eso solamente tenían acceso ustedes, sus amigos, sus empresas de maletín. Saquearon la nación. Todo lo que han hecho con la economía venezolana ha sido para enriquecerse ilegalmente. Y las consecuencias las han pagado millones de venezolanos. 26 años de saqueo a la nación. Aquí hay dos casos de estudios, ya que sacaron ustedes mismos, ya que Delcy Rodríguez sacó el tema del estudio del caso venezolano en las universidades. Uno que tiene que estudiarse hoy. El saqueo más grande de la historia a una nación. Eso es un caso de estudio. El saqueo más grande de la historia a una nación petrolera. 26 años de saqueo a la nación por parte del chavismo. Y el segundo caso de estudio, que se hará en unos años, que va a ser el del milagro venezolano. Porque cuando salgamos de ustedes, cuando salgamos de quienes destruyeron a Venezuela, de quienes acabaron con la economía productiva venezolana, este país va a echar para adelante nuevamente. Y en las universidades del mundo también se va a estudiar el milagro económico venezolano, la recuperación de la economía venezolana y la recuperación de la democracia venezolana. Esos son los dos casos de estudio que van a tener las universidades dentro de Venezuela y a nivel mundial. Y los venezolanos estaremos muy orgullosos de ambos. Por un lado, porque le dejaremos constancia a la historia de la humanidad de lo que no se debe hacer, de lo que hay que evitar. Y por otro lado, porque también dejaremos constancia de cómo este pueblo heroico y valiente no solamente salió de la dictadura, sino que salió de la peor crisis de su historia y volvió a recibir personas de todas partes del mundo que quisieron venir a Venezuela a ver el milagro venezolano. Porque este país, que lo tiene absolutamente todo, será el gran hub de América Latina, de tecnología, de desarrollo, de progreso, de industria agroalimentaria, de turismo, de universidades, de academia, de investigación. Y eso lo haremos en democracia porque Venezuela lo tiene absolutamente todo. ¿Qué nos ha fallado? Quienes nos gobiernan, que llegaron al poder democráticamente y se han mantenido en el poder ilegalmente e inconstitucionalmente. ¿Se puede entender la economía venezolana? La respuesta es que sí, pero no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista político. Porque el modelo del chavismo no ha sido un modelo fallido en función de la economía venezolana. Ha sido un modelo de dominación. Y parte de ese modelo de dominación pasó ineludiblemente por destruir la economía. Y ellos mismos lo han aceptado. Dentro de su modelo de dominación, ellos necesitaban destruir la economía, destruir el poder adquisitivo de los venezolanos y volverlos pobres para que les sea más difícil levantarse ante la opresión. Por eso es que nosotros tenemos que apostar por un país donde la gente eche pa'lante, donde la gente salga de la pobreza, donde la gente tenga el poder económico de decidir. No solamente decidir por quién votar, sino decidir qué comer, cómo vestirse, en qué medio de transporte ir a su trabajo, en qué trabajo estar. Eso es a lo que tenemos que apostar. Porque si el venezolano vuelve a ser fuerte económicamente y no dependiente del Estado, tampoco va a depender del partido político de turno. Porque los venezolanos no queremos que haya una gente ahí montada obligando a ponerse una camisa roja y que en 5 años haya otra gente distinta simplemente con un color de camisa distinto. No. Nosotros queremos romper este modelo de opresión y avanzar hacia un modelo de libertad. Y yo estoy convencido, no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio del podcast de Jesús González. Los invito a suscribirse al canal para ayudarnos a seguir creando contenido
como este. Estamos cada semana cambiando las secciones, trayendo temas nuevos, siempre de interés nacional, de interés de todos los venezolanos que están dentro y fuera del país. Así que los espero por acá y como siempre estoy abierto, presto y dispuesto a leer sus críticas, sugerencias y comentarios que me coloquen acá y también a responderlos y, por qué no, a grabar y traer invitados que ustedes me sugieran. Así que, sin más, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.